Televisa presenta Creando Perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark en MP3. Ahí se menea, 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 se menea. Ay, couple racks, ay, couple Grammys on him, couple plaques, ay, that's a fact, ay, throw it back, ay. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? Espero que esté pasándole bien. Ahorita, por motivos de tiempo y de los exámenes, les voy a entregar el día de hoy mismo el video. No se preocupe, pero bueno, más vale tarde que nunca, como diría el dicho. Hoy el video que voy a hablar va a ser sobre el tema número 6, que van a ser sobre las meninges y todas esas cosas del encéfalo. Pero bueno, yo voy a dar el inicio. También está mi equipo integrado, solo somos el único equipo de dos, que soy yo, su servidor Alan Armando Robles Hernández, y mi compañera Daniela Monserrat Vargas Pérez. No la tengo acá porque vive en Tuzla y no quiero viajar. Y luego habló. Mucha charla. ¡Luchemos! Bueno, profe, para dar el inicio de este tema vamos a empezar desde el que es de 6.1, que vamos a hablar sobre meninges, como también van a ser como qué es su función, cómo va a estar conformado, los surcos, las comisuras y los lóbulos. Vamos a hablarlo poco a poco y desenglosarlo con lo que viene del video, porque es un chorro. Pero bueno, para iniciar este tema vamos a iniciar con el primer punto, que van a ser las meninges. Para entender lo que son las meninges, hay que saber que son membranas de un tejido conectivo que cubren el sistema nervioso central, añadiéndole una pequeña protección blanda y que complementa a la dureza de las estructuras óseas. Pero también vamos a entender que las meninges van a ser como las capas que van a estar sobre la parte que va a recubrir el cerebro, como las capas del cráneo, lo vamos a entender así, lo vamos a poner en esa perspectiva. Estas meninges tienen una función protectora hacia el cerebro, para que se le evite también para que se le evite de golpes, de una cierta infección y de que también sirva como de apoyo para que no se infecte. Alguna vez no he tenido razón. Como también las meninges, profe, van a estar su división por medio de capas. Dichas capas van a ser 3 capas que van a estar protegiendo la corteza cerebral y la médula espinal. Que estas capas van a ser, la más interna va a ser la pía madre, que va a ser la capa más cerca del cerebro o la médula espinal. La capa que va a estar intermedia de esto va a ser la capa aracnoidea. Entre la capa aracnoidea también va a estar la parte que es el espacio subaracnoideo o la telaraña de esta. También es un espacio pequeño. Y la capa más externa, que es también la dura madre, que es la capa que va a estar más fuera, ya cerca de los folículos capilares, pero tampoco es como el hueso, pero estamos cerca. Odio mi vida. Como también, profe, también tenemos las ciertas patologías o enfermedades que se van a derivar de dicha parte. Como una de las más comunes y más sencillas para no abordar mucho, van a ser la meningitis. La meningitis va a ser una afección por medio de bacterias que se van a pasar en la parte del cerebro, afectando las capas para que así no haya un correcto funcionamiento. Pero bueno, vamos al siguiente punto, que son los hemisferios. Los hemisferios también son lo que recubren casi totalmente la parte del cerebro, también el resto del encéfalo. Los hemisferios van a ser las partes, como usted ha visto, profe, el cerebro, como que si tuviera la parte de la mitad, si estuviera cortadito la mitad, así, o así, y está dividido en dos. Pero eso se le llaman hemisferios. Va a haber como tal un hemisferio izquierdo y un derecho, que estos se unen a través de una estructura llamada cuerpo calloso, que va a estar en la parte como de la mitad por acá. Imaginemos que aquí tenemos el cerebro, aunque no lo tengamos, pero lo imaginemos, que va a estar el cuerpo calloso que va a unir los dichos hemisferios y actúa como puente de comunicación entre las dos. También entre los hemisferios van a haber dichas funciones. Con el paso del tiempo se han hablado que los hemisferios también tienen unas ciertas regiones ya específicas,
Como una de las más sencillas, pongamos por ejemplo, el hemisferio izquierdo van a ser el razonamiento de los números, símbolos, la escritura y la lectura. En cambio, en el lado derecho van a ser como la imaginación, la creatividad, la intuición y los sentimientos. Pero aunque claro, han habido muchos mitos donde dice que cuando una persona es más desarrollada de un lado, por ejemplo, yo soy derecho, tengo más desarrollado el hemisferio derecho que el izquierdo. Es un cierto mito que yo no tengo la libertad de declarar ahorita que sí es verdad, pero lo vamos a dejar como una pregunta. También vamos a hablar sobre la superficie de cada hemisferio cerebral forma pliegues. Los pliegues como tal son circunvoluciones. También vamos a hablar que como en el cerebro no simplemente está hecho por hemisferios, sino que también es una superficie de cada hemisferio cerebral en forma de pliegue o circunvolución, que esto van a hacer que estén separados entre surcos y fisuras. También para facilitar la descripción o la forma en cómo vamos a hablar o estudiar dichas ubicaciones, se acostumbra a dividir cada hemisferio entre lóbulo, que va a ser como el parietal, el occipital, el temporal y el frontal. Pero bueno, esos van a ser, el frontal va a estar, por ejemplo, imaginemos que acá, enfrentecito. Después va a estar el parietal, como por acá. El temporal por acá y el occipital por acá. Pero bueno, no es una ubicación exacta, pero es lo mejor que puedo hacer. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Pero bueno, también estos van a ser, los surcos, como les había hablado, profe, van a ser como las cavidades que se forman entre los lóbulos cerebrales, que para así formar las partes que componen la corteza cerebral, con el objetivo principal de crear más espacio entre la masa cerebral y para acumular las fibras nerviosas. Los surcos, profe, van a ser como las líneas que van a tener como de arruga el cerebro. Es como mayormente lo tenemos tenido generalizado con el paso del tiempo. Esos son, como podemos decir, que son los surcos, pero también tienen su nombre. Y por ejemplo, las circunvoluciones son los relieves de masa que se van a dar al lado de los surcos. O sea, como por ejemplo, como cuando uno masca chicle, así, vemos que tiene como unos pedazos de relieve. Es como en el cerebro van a ser los surcos, pero en el chicle son diferentes. Como también, profe, también van a ver 4 tipos de surcos y los 4 más importantes, que van a ser el surco, van a ser 3, el surco central, lateral y preoccipital. También van a ser la incisura preoccipital, pero no es de tanta relevancia como las anteriores. Pero también como otro punto vamos a hablar sobre los lóbulos. Los lóbulos se van a encargar de controlar y coordinar la mayoría de las funciones motoras, sensitivas o cognitivas que tenga el ser humano o el cuerpo como tal. También en cada hemisferio cerebral poseemos lóbulos, que ya hablamos anteriormente, que van a ser el frontal, central, parietal, occipital y temporal. Pero también estos van a tener sus ciertas funciones o ciertas áreas que se van a encargar. Ahorita lo vamos a hablar. Más voy a hablar como último, van a ser sobre las áreas que se van a encargar de los lóbulos. La parte del lóbulo frontal se va a encargar de la corteza motora primaria, la suplementaria y la premotora. También van a estar sobre la corteza prefrontal y el área de Broca. La parte del lóbulo parietal se va a encargar de la corteza somatosensorial. El temporal se va a encargar de la corteza auditiva primaria, la corteza de asociación de área y el área de Wernicke. Y por último, la parte del lóbulo occipital se va a encargar sobre la corteza visual primaria y la corteza de asociación visual. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Ahorita va a continuar hablando mi compañera Daniela en la siguiente parte. Ahorita nos vemos. Ventrículos del encéfalo. Se define como un espacio que forman parte de la anatomía del encéfalo y la médula espinal, por lo que en esos espacios
se origina el líquido cefalorraquídeo. En cada cavidad existe una masa encefálica, donde existen los ventrículos que se forman por 4, uno izquierdo y uno derecho, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. En las 4 cavidades contienen un plexo coroideo que fabrica el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo es una sustancia rica en glucosa, vitaminas, hormonas, aminoácidos, ácidos nucleicos, electrolitos, glóbulos blancos. Estos componentes permiten que el sistema nervioso central esté siempre oxigenado y nutrido. Este líquido circula por los espacios del cerebro y la médula espinal, como entre 2 de las meninges, que estas son las capas de tejido conectivo que protege el cerebro y la médula. En el espacio por el que circula se denomina subaracnoideo, que es una capa que se encuentra entre las meninges. El líquido ayuda a proteger al sistema nervioso, actuando como amortiguador de los impactos repentinos y evitan lesiones del cerebro y la médula espinal. Este líquido también elimina todos los productos de desecho del cerebro. La presión que se ejerce por el tanto líquido cefalorraquídeo se puede relacionar como la hidrocefalia, y esto puede dañar a los tejidos cerebrales y causar diversos problemas en la función cerebral. Plexos coroideos son estructuras localizadas a nivel encefálico formados por una capa epitelial única y un eje estromal, donde están los vasos sanguíneos. Hay un plexo en cada uno de los 4 ventrículos. Su núcleo está formado por tejido conectivo, capilares y células linfoideas, y lo rodea una capa de células epiteliales. En todo esto depende mucho del epitelio por la producción de líquido cefalorraquídeo. Su función principal de los plexos coroideos. Esta estructura separa y conecta el sistema nervioso central y el sistema circulatorio, lo que explica la implicación de los plexos coroideos en el transporte de nutrientes y hormonas al cerebro y en la eliminación de sustancias residuales. El plexo secreta compuestos neuroprotectores que favorecen la curación del daño neuronal. Esto se relaciona sobre todo con lesiones traumáticas. Se ha comprobado que en esta estructura se ha detectado cierto grado de neurogénesis, que es la producción de nuevas neuronas a partir de células progenitas. Bueno, profe, esto ha sido todo el video del día de hoy. Espero que le haya ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! gustado. Suscríbase, sabe que ya tienen que monetizar para pagar la inscripción, o al menos para que me pase de la materia. Espero que el video sí haya sido de su agrado. Y yo nos vemos mañana, porque mañana voy a ver Spider-Man. ¡Ay, qué rico! ¡Lánzate la araña! Bueno, aquí estamos y aquí está el profe. ¿Crees que pase el video? ¿Tu video? Sí. No lo he visto. Por eso. ¡Hasta la próxima!